Bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el término hacer la voluntad de Dios? Pero en realidad, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Tiene que ver con personas, con lugares o con actividades específicas? Acompáñanos el día de hoy para profundizar este tema con Alex y Marcelo, continuando con nuestra serie de mitos cristianos. Bienvenido a otra semana donde estamos viendo estos mitos cristianos. Continuamos con la sexta, ya estamos en número 6 de mitos cristianos y bueno, del podcast que hemos iniciado. Ya estamos a un mes y medio de estar lanzando cada semana diferentes temas y hablando acerca de estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Siento que el de la serie de mitos cristianos no va a terminar más, ¿eh? Es que hay muchos mitos. Hay muchos. Estamos calculando llegar al 2022 más o menos y agotar la mitad de lo que está agendado. Y después vamos a ver los mitos nuevos que se van generando, me imagino. Seguramente en el tiempo se van a generar más mitos. Bueno, y el mito que vamos a hablar esta semana está, creo, muy interesante y toca tema muy espinudo, diríamos, ¿no? Bueno, el mito que vamos a tocar es muy grande y creo que vamos a tomar los próximos episodios para ir también tomando los mitos que van asociados con este mito. Sí, porque a veces sucede que de un mito sale otro y es como que o una verdad mal entendida de Dios nos lleva a otra verdad mal entendida y así caemos en un círculo vicioso del cual no salimos más. Claro, pero para que no se queden con las ganas, vamos a explorar este tema. Y el mito es, ¿estás en el centro de la voluntad de Dios? Uf, ¿de qué otra manera has escuchado eso? A veces por pregunta, ¿no? Sí, a veces la pregunta, ¿y esa es la voluntad de Dios para tu vida? A veces como declaración, yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es como que la persona nunca lo sabe, ¿no? Pero otros lo saben. O la clásica, mi favorito, tú eres la voluntad de Dios para mi vida. Suele pasar de ciertas personas un poquito así valientes que declaran. Y sí, pero como hemos estado viendo, cada mito tiene algo de verdad, tiene alguna base, tiene un pizquito de versículo donde una persona puede apuntar y decir, de esto lo saco. ¿De dónde piensa que sale este mito? Puede haber varios. Uno quizás común y conocido es Éxodo 33, 15, cuando Moisés dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Es como, Señor, si tú no vas conmigo, entonces no es tu voluntad. Y de ahí viene la pregunta de, a ver, ¿qué es la voluntad de Dios? Y tenemos que empezar. ¿Te parece partir por qué no es? Ok, sí. ¿No? ¿Qué no sería la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no... Bueno, así como leíste en Éxodo, Moisés estaba hablando acerca de un lugar. Ajá. Y creo que eso era algo muy específico al pueblo de Israel. Pero hoy en día hay personas que usan ese versículo para hablar acerca de mudarse de una ciudad a otra y dicen, no, porque como dice la palabra, si tu presencia no va conmigo. O aún personas honestas que quieren ir a servir a Dios a otro lugar y su pregunta es, Señor, estoy orando por, no sé, por China y por Sudáfrica. ¿Cuál es tu voluntad? ¿No? Y es como que empiezan a buscar la voluntad de Dios. Entonces, lo primero sería, la voluntad de Dios no es un lugar físico, no es un lugar en el mapa. Claro, sí, no es un punto en el mapa, no es, estoy dentro de los límites de esta ciudad, estoy en la voluntad de Dios. No, me mudé y estoy en las afueras. No, estoy fuera de la voluntad de Dios. Pensándolo así, no es eso, pero ¿cómo lo vemos en la Escritura? Creo que un ejemplo claro es Pablo, ¿no? Pablo planeó todo un viaje, ¿no? Ir de una ciudad a otra, y a mitad del viaje, a través del varón macedonio, Dios le dijo, Pablo, no es en esta dirección, es por otro lado. Sí, ¿no? De hecho dice que querían entrar a Asia. Ajá. Y el Espíritu no les permitió. También... Ahora, espera. Okay. He escuchado que algunas personas usan eso justamente para decir que la voluntad de Dios es un lugar. Porque dicen, no fue Asia, fue Macedonia. Bueno, pero puede ser. El tema es así. Si fuese un lugar, entonces todo lo que planeó Pablo antes no era voluntad de Dios. Se equivocó, le faltó fe, estaba en pecado. ¿Qué le había fallado? ¿Le había faltado consejo?
Ok, fue a un lugar, pero llegó a un lugar y en una ciudad se tuvo que quedar poco tiempo porque lo echaron. Entonces no era voluntad de Dios que se quedara tanto en ese lugar. ¿Ves? No puede ser un lugar físico. Imagínate un misionero que va a un país y está sirviendo en ese lugar y cambian las leyes y lo expulsan. Ujú. Se le acaba la voluntad de Dios para su vida en ese momento. Entonces ya no puedo servir a Dios porque se acabó la voluntad de Dios porque me expulsaron del país donde estaba. Ujú. ¿Ves? No tiene ningún sustento bíblico, ni teológico, ni siquiera lógico. Decir que la voluntad de Dios es un lugar físico, ¿no? Es un punto en el mapa. Sí, yo creo que eso responde, y tal vez sería una conversación para otro momento, pero responde también al carácter de Dios y la manera en que Dios ejerce su voluntad. Uh-huh. Si Dios ejerce su voluntad por decreto, donde, si fui expulsado es porque está el líder de este país puesto por Dios. Tal vez se podría hacer otro pero nivel. ya nos vamos por la rama. Pero mira, creo que hay algo ahí. Piensa en Jonás. La pregunta sería esta. ¿Terminó yendo al lugar que Dios quería? Nínive. Ok. ¿Hizo las cosas de acuerdo al corazón que Dios quería que tuviese? No. Entonces, ¿estaba la voluntad de Dios o no estaba la voluntad de Dios? Sí, yo creo que estaba haciendo... O más que estaba. ¿Hizo la voluntad de Dios? Claro. Sí, porque fue el lugar que Dios quería. Fue el lugar. Pero no la hizo si al final sabemos que hizo... Dios termina reclamando. Claro, le dice, oye, ¿qué onda? Uh-huh. ¿Ves? Listo, la voluntad de Dios no es un lugar. Sí, no puede ser un lugar. Ok, ¿qué más? Bueno, como dije, hay veces donde alguien dice... Tú eres la voluntad de Dios o ella es la voluntad de Dios para mi vida. Puede ser más específico. ¿Un soltero? Claro, sí. Porque si estás casado, la voluntad de Dios para tu vida es tu pareja. Es tu esposa. Punto. Se acabó. Pero un soltero suele volverse muy místico en cuanto a este tema de la voluntad de Dios y empieza a ver la voluntad de Dios en todos lados. Claro. Y a veces tienen 2 o 3 voluntades de Dios. Sí. La voluntad de Dios no es una persona, definitivamente. Porque hay este concepto de que hay una persona que está apartado o apartada desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo para estar casada con otra persona. Okay. Ahora, vamos a suponer que eso es cierto. Vamos a suponer que cada persona tiene su media naranja. Y esa es la voluntad de Dios. Okay. La voluntad de Dios viene con nombre y apellido y si no es esa persona, está fuera de la voluntad de Dios. Okay. Vamos a suponer. Perfecto. ¿Qué le sigue a eso? Después queda la pregunta. ¿Esa persona se puede equivocar en cuanto a la voluntad de Dios? Bueno, la respondemos con estadísticas crudas. Y sí. La cantidad de divorcios dentro del pueblo de Dios, dentro de los cristianos, ¿qué te muestra? ¿Era o no era? Hay un montón de personas que se equivocan. Entonces, si no era, se casó con una mujer, en este caso un hombre, que no era, si es cierto lo que tú decías, que no era la persona predestinada desde antes de la fundación del mundo. Claro, y después eso crea un problema. Porque cuando uno saca a otra persona del mercado de solteros, por decirlo, ahora... Esa persona, que la verdad estaba destinada para otra persona, el soltero que está buscando su media naranja, que ya se casó con otro tipo, ahora, aunque fuera lo más sincero buscando la voluntad de Dios, no puede. Entonces, ¿qué termina haciendo? Yo la tengo para mí. Y sí, entonces termina escogiendo otra persona que tampoco es la voluntad de Dios para esa segunda persona. Porque yo estoy con la que le correspondía a él. Pero si está con otra, entonces... Hay otro hombre. Exacto. Y en nuestro ejemplo ya tenemos 4 personas que están forzosamente fuera de la voluntad de Dios y se nos cae toda la pirámide. No se sostiene ni por 3 segundos, ¿no? El hecho de decir que la voluntad de Dios es una persona. No puede ser una persona. No lo es. No existe eso de que hay una persona, ¿viste? Con la marca, no sé. Yo tendría que buscar que la que decía MJ, ¿viste? Aquí y no funciona así. Otro episodio va a ser de noviazgo. No lo respondemos ahora, ¿no? Pero la voluntad de Dios no es una persona. Eso está claro. Sí, definitivamente. ¿No? La voluntad de Dios no es opción múltiple. Okay. Te doy un ejemplo. Sí. Hay una persona buscando un trabajo y te pregunta, mira, estoy orando, tengo opción A de trabajo, opción B de trabajo, opción C. La pregunta del millón es, ¿cuál será la voluntad de Dios para ese trabajo? Y es como que, no, Dios no funciona de esa manera. No hay opciones múltiples donde, tomaste un trabajo, no va por ahí. Y eso se aplica con muchas cosas. Hay personas que están buscando una iglesia
Dicen, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto a esta iglesia? Entonces lo voy a poner en oración y que Dios haga brillar, así como el umimi tumim. O sea, y estoy esperando algún tipo de confirmación mística para decir, esa es la voluntad de Dios. Y, o sea, de trabajo, de casas. De iglesia. De cualquier cosa, cualquier decisión, ¿no? Ahora, me pongo a pensar. Una persona que sinceramente quiere seguir a Dios, una persona que dice, bueno, voy a poner delante de Dios cada una de mis decisiones y deseos y quiero que Él sea el que, así como dice Moisés, vaya delante de mí. ¿Cómo hace? Bueno, es que quizás acabamos de tirar un montón de conceptos para un montón de personas. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Bueno, quizás una definición muy sencilla. La voluntad de Dios son principios bíblicos. Pensando en lo que hablamos en varios episodios atrás, la Biblia no es un manual de instrucciones donde a la opción A está la instrucción B. Dentro de la historia de Dios nos provee principios para tomar decisiones. Porque creo que ahí hay dos cosas que se unen, ¿no? Si la voluntad de Dios son principios bíblicos, ¿no? Yo debo buscar entonces vivir de acuerdo a esos principios bíblicos, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, pensemos en el caso del trabajo, de esa persona que estaba buscando trabajo y de repente postuló a tantos lugares que recibe 2 o 3 opciones de trabajo. Y su pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sería una respuesta práctica pensando en que la definición de voluntad de Dios son principios bíblicos? Muchas veces no tenemos las herramientas para ir tomando esas decisiones, entonces terminamos de manera mística diciendo, bueno, trabajo para la hamburguesería, trabajo para la pollería, ¿no? O sea, ¿de dónde voy? Y creo que sí, ahí es donde tienes que ver cuál es mi meta en mi vida a largo plazo, cuáles son las cosas que van acercándome a Dios, que van haciéndome más efectivo para Dios. Y creo que sobre esa base uno decide. Por ejemplo, vamos a suponer que el Pollo Feliz, que no nos patrocina. Pero bueno. Háblanos. El Pollo Feliz hay que trabajar los domingos. Y tú quieres ser involucrado en tu iglesia y la iglesia donde vas tiene su culto los domingos. Claro. Entonces dices, voy a estar sin comunidad cristiana y eso no es la voluntad de Dios para mi vida, porque la voluntad de Dios para mi vida es comunidad. Claro, entonces no es que la voluntad de Dios es una hamburguesería. Claro, y no es la Pollo Feliz. El principio es congrégate, vive en comunidad, dale prioridad a eso. Entonces, el trabajo va a tener que adecuarse a esa realidad. Ahora, supongamos que tu iglesia es una iglesia que se junta los sábados. No hay bronca. O sea, no significa que la voluntad de Dios es algo fijo, es algo... Tenemos un amigo que está en un país en Medio Oriente que su iglesia funciona los días viernes porque ahí en Medio Oriente, mundo musulmán, el día viernes funciona como nuestro domingo y tiene que trabajar el domingo. Sí. Todo tiene que ver con el principio detrás en cuanto a este ejemplo de la persona. ¿Sabes qué? La voluntad de Dios es que tú puedas unirte en matrimonio con una persona que también va a ir acercándote a Dios. Totalmente. Que ame a Dios, que viva de acuerdo a los mismos parámetros que Dios establece. Y eso derriba muchas cosas. Yo creo que, ¿sabes qué? Hay algo detrás de esa... ¿Por qué queremos que la voluntad de Dios sea una búsqueda tipo... O sea, tipo búsqueda del tesoro, ¿viste? Entonces como, estoy buscando y que Dios me muestre. Y preferimos ese camino que no nos va a llevar a ninguna parte, porque yo creo que detrás de eso, ¿sabes qué hay? Hay una evasión de responsabilidad. O sea, yo prefiero que me digan qué tengo que hacer a yo ejercer eso. Hace unos domingos atrás, varios domingos atrás, hablamos de este tema en la iglesia. ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de Salomón y la sabiduría y en los grupos Conexión, aviso gratis, hablamos de el pasaje de Deuteronomio 30. ¿Te acuerdas? Dice ahí el Señor, oye, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición, la maldición, y después dice, escoge para ti la vida. O sea, si lo tenemos que aplicar a este concepto, te estoy diciendo, mi voluntad es que escojas esto, pero al final, ¿quién escoge? Tú escoges. Sí. Pero yo prefiero, no, Dios, decide tú por mí. Suena muy linda la frase. Claro. Pero Dios nunca va a hacer eso. Y ¿sabes qué? Yo creo que hay otra cosa incómoda acerca de una perspectiva correcta de la voluntad de Dios. Y es esto. Crea en mí una responsabilidad de ser honesto con mis intenciones. Te doy un ejemplo.
Bueno, estoy orando, la voluntad de Dios, me quiero mudar para acá, hay otro trabajo que puedo tomar, me da una posición un poco más alta, me da un pago un poco más alto, voy a poder hacer esto y esto y lo otro. Ah, ok, ¿y dónde es? No, es en el medio de la nada y voy a estar trabajando en... Ok, ¿y cómo vas a estar conectado a la comunidad? No, o sea, simplemente me mudo para trabajar. Claro. O me mudo solo y dejo mi familia, no la veo durante un mes. También, sí, voy a estar fuera 3 semanas, regreso la 4ª y así vamos a estar por los próximos 2 años. Ok, espérate. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuáles son tus prioridades? Correcto. Entonces uno tiene que ser honesto con sus prioridades, uno tiene que ser honesto con su motivación. Entonces tal vez dice, ¿sabes qué? La única cosa que me motiva es el prestigio y la plata. Claro. Un poquito de honestidad ayuda a blanquear, ¿no? Y sí, y eso va sacudiendo las opciones que tengo delante de mí. Así se caen los conceptos y ya dejo de ver a la voluntad de Dios como opción múltiple, tratando de hacer que nadie note mis intenciones que no van de acuerdo con el corazón de Dios. Totalmente. Y pensando quizás, cerrando un poco el tema, hay un pasaje ahí en el Salmo 37, verso 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Si tuviésemos que aplicarlo a esta verdad o hacer un puente, ¿no? Jehová ordena los pasos del hombre diciendo, este es el camino, estos son los principios. Y cuando tú vives de acuerdo a esos principios, Él aprueba su camino. El Salmo 37, esa palabra aprueba es la misma que aparece antes cuando habla de deleite, de deleite a sí mismo. O sea, la idea es, vive de acuerdo a esos principios que Dios establece en su palabra, principios, y Él se va a deleitar en eso. Y se acabó. Fin del misterio. Claro. Otro pasaje es Hebreos, capítulo 5, versículo 14, que dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y en ese sentido yo creo que lo que Dios quiere para nosotros es madurez para poder discernir, para la toma de decisiones. Y la voluntad de Dios tiene una gama tan amplia. Así es. Que la verdad, como dijo San Agustín en un momento, dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Así es. Porque si amas a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, tu alma y todas tus fuerzas, vas a hacer, por definición, las cosas que están dentro de la voluntad de Dios, porque estás en sintonía. Así es. Con el corazón de Dios. Y Dios va guiando y Él se encarga de ordenar esos pasos, pero creo que es necesario quitar ese mito de tipo búsqueda del tesoro. Y sí. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones ante Dios y decir, Señor, quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Igual de acuerdo a tus principios. Y sobre esos principios, hacerme cargo de mis decisiones. Creo que nuestra vida cristiana va a tomar un color muy diferente. Y sí, vamos a tener que decir, igual que dijo Jesús, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Sí. Y esa dependencia constante, Señor, guíame, pero de acuerdo a los principios que Él lo ha sido tan claro, ¿no? Así es que, para que quede cerrado el tema, nada de estar diciendo a las personas, tú eres la voluntad de Dios, porque no funciona de esa manera. Por favor, sí. Bueno, eso ha sido para nosotros Entre Semana. Nos estamos viendo la próxima semana, donde continuaremos con otros mitos, pero relacionados con este tema de la voluntad de Dios. Hasta entonces.